Gracias a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que junto a su familia goce de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Si hay algo triste en las relaciones de las personas es cuando quizá algunos de nosotros nos acusan, pero nos acusan injustamente. Y tú te defiendes, pero quedó la acusación. Y más de alguien, como dice un dicho, cuando el río suena, es que piedras lleva, y esto es muy delicado. Y yo estoy pensando que la acusación que hizo Satanás no fue solo abarcó la tierra, sino el universo entero. Estoy pensando que incluso la Escritura dice que la tercera parte de los ángeles, ¿no es cierto?, se vino con él hacia la tierra. ¿Y qué pasó con el resto que quedó en el cielo, no es cierto? Quizás alguna relación que había con Dios los hizo echar pie atrás y no irse con Satanás. Ya fue muy fuerte la acusación, pero ¿qué hace que ahora se vindique Dios? Y de estas dos cositas vamos a hablar, de estas dos cosas maravillosas, cómo Dios se va a vindicar, cómo Dios se va a defender de esta acusación falsa que se ha hecho contra él. Para nosotros es muy difícil poder balancear dos cosas que son primordiales, el amor y la justicia. Fíjate, como padres, creo que en más de una oportunidad hemos cometido algún error o alguna injusticia con nuestros hijos, porque nos hemos ido hacia el lado del amor, y cuando hemos ido al lado del amor muchas veces hemos pasado por sobre la justicia, porque no pusimos las cosas como correspondía, y recordemos que eso es importante en la enseñanza. Hay otras oportunidades en que hemos tratado de ser demasiado justos y hemos pasado por sobre el amor. Entonces, tenemos conflictos en ese sentido, no es fácil. Pero en el caso de Dios, esto es algo normal, natural. No puede ser de otra forma, porque Él es Dios, porque Él es amor y es justicia. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ay, qué hermoso texto este. En realidad estaba pensando en él al releerlo nuevamente, y uno parece que descubre cosas nuevas cada vez que lee textos como este, ¿no es cierto? O sea, esta es la base del amor de Dios. No es que está esperando que seamos buenos para que nos ama igual. Ama al pecador, ama al justo, si pudiéramos clasificarlo así. Amó a Satanás tiernamente. Yo me imagino que cuando entró sus pensamientos, porque Dios es un Dios que lo sabe todo, que es difícil entrar a algunos conceptos porque se pueden entender mal, pero estoy pensando, Dios sabía este concepto de Satanás cuando empezó a urdir su pecado, su envidia, su orgullo, empezó a crecer. Yo me imagino que se acercó, me imagino que conversó con él, con los ángeles, diciendo, mira las consecuencias que van a haber, y algunos ángeles quizás pensaron, consecuencia, pecado, ¿qué será esto? Porque no se había visto nunca. Si nosotros estamos tan acostumbrados a hacer mal, nuestra tendencia es hacer mal, y entonces como que lo vamos entendiendo, aunque no tiene razón de ser. Pero aquí el amor de Dios ha estado con nosotros, y antes de que nosotros ya existiéramos, Él nos ha amado. ¿Y cómo lo demuestra? Envía a su Hijo en propiciación, dice, por nosotros, o sea, lo envía por nuestros pecados, ¿no es cierto? Muere por nuestros pecados Dios. En otras palabras, lo que dice, apacigua esta ira de Dios que venía. Apacigua. Bueno, eso es precisamente lo que hacían los antiguos, apaciguar la ira de los dioses. Entonces tenemos que tener cuidado en no entender mal esto. Otra cosa que quisiera decir es que cuando hablamos de que Dios envió a su Hijo, hay quienes también, y el enemigo se ha encargado de esto. Bueno, Él mandó a su Hijo, ¿por qué no vino Él? ¿Te fijas? Y esto se trae al plano netamente humano,
¿Te imaginas que un padre mandara a la muerte a su hijo? Esto sería injusto. Bueno, aquí tenemos que considerar que Padre, Hijo, Espíritu Santo, la divinidad, son uno, son iguales, tienen las mismas características. Cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, Él fue el que eligió morir. Mira, yo podría compararlo con, vamos a decir, con una madre. Siempre hablamos del amor, y cuando hablamos del amor, el amor de madre dice, abismo sin medida. Bueno, comparémoslo con el amor de una madre. Pienso, un hijo está muy enfermo y necesita una transfusión de sangre, y la madre es la única que tiene la sangre en ese momento, la sangre que es compatible. Y la madre pone el brazo y le dice a la enfermera ahí, saque toda la sangre, no se preocupe. Ella está lista a dar su vida por su hijo. ¿Ah? Ahora, estamos hablando de un hijo, a lo mejor un hijo adolescente o un hijo ya de sus años. El hijo se ha portado mal, eso no interesa. La madre sigue amándolo igual. Ella da su vida por su hijo. Entonces, en este caso, Cristo dio su vida por nosotros. Y recordemos que en el Calvario, el Padre y el Hijo estaban juntos allí, entregándose, podríamos decirlo así, por la humanidad. Entonces, a veces creo que el hecho de hablar del Hijo, de Jesucristo como el Hijo, nos hace tener una idea un poco errada de lo que esto significa. Hemos humanizado demasiado a Cristo. Cristo no dejó de ser Dios. Cristo se humanizó. Él no ocupó, digamos así, está mal, sé que está mal dicho, pero su condición de Dios. Dejó su divinidad de lado, y Él fue plenamente humano. Él tuvo sueño, tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, cosa que no podemos hablar de la divinidad. Dios no se cansa, Dios no tiene sueño, Dios no podemos decir eso. Pero Jesús sí. Quiere decir que Él estaba siendo totalmente humano. Pero a veces esa humanidad a nosotros nos lleva a pensar en forma diferente. Pobre Jesús, fue obligado a ir a la cruz. Y fíjate, cuando Él ora y dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, era porque sencillamente Él, como cualquiera de nosotros, no desea morir. Pero Él estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Pero aquí Él nos está dando una lección. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, porque podemos confiar plenamente en nuestro Padre que nos ama. Ahora, lo interesante es que dice la Biblia que Él se anonadó a sí mismo, o sea, Él aceptó, se humilló a sí mismo. Ahora, si uno revisa a Juan, cuando habla en su libro, inicia el libro de San Juan, se especifica que Dios era Dios mismo antes de, o sea, Dios dueño de la creación. Como tú mencionabas allí, este concepto de la mujer como un símbolo del amor, pero fíjate que Isaías de alguna manera habla acerca de este sentido, para que vean que el amor de Dios es mucho más grande todavía. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, dice Isaías. Exactamente. El capítulo 49, el versículo 15, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Es un texto maravilloso que denota que Cristo lo que hizo, lo hizo por amor, y de hecho Juan lo está diciendo así, por amor a nosotros. Bueno, cuando en el texto habla, se olvidará a la mujer, es como algo muy difícil que ocurra. Pero aún así, y gracias a Dios, hoy día existe esto, pero son la excepción, no es la regla. No podemos decir que todas las mujeres se olvidan de sus hijos, no es así. Hay algunas excepciones, pero no es la regla. Y fíjate que Romano, que es un texto, o sea, Pablo hablándole a los romanos,
tiene cosas maravillosas, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Tú recién hablabas del amor, y la justicia es complicada a veces aplicar amor y justicia, pero Dios tiene esas características y lo puede hacer en su justa medida. Testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero mira lo que dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente y redimidos en Cristo Jesús. Son expresiones maravillosas que denotan que ya empezamos a percibir claramente que la acusación, bueno, lo dejamos claro, la acusación es una acusación falsa, pero Dios, que solamente actúa con verdad y no con engaño, en la cruz se vindica como un Dios amante, un Dios que nos quiere y quiere volver a tener, o volver al Edén primitivo, ¿no es cierto?, con todos nosotros, y entregarnos también un lugar para vivir eternamente con Él. Quiere volver a hacer del universo una armonía en esta nota falsa que lamentablemente está sonando. Fíjate, las imágenes del santuario nos proporcionan el marco para la muerte de Cristo. Recordemos que Cristo murió en propiciación por nuestros pecados, y recordemos que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, ahí llevaba la sangre para hacer propiciación, ahí en el propiciatorio, que era la cubierta del arca. Ahí nosotros encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y más adelante, en el verso 25, dice, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, vamos a decir de que esta es una joya de la Escritura. Lo invitamos nuevamente para que usted la lea tranquilamente. Y agradecemos porque ha estado con nosotros en este día. Cristo nos ha dado su vida para que nosotros la tengamos en abundancia. Bendiciones, será hasta pronto. En el mismo momento de la crisis, cuando Satanás parecía estar a punto de triunfar, el Hijo de Dios vino como embajador de la gracia divina. ¿Qué nos dice esto acerca del carácter de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Pero nos acusan injustamente. Y tú te defiendes, pero quedó la acusación. Y más de alguien, como dice un dicho, cuando el río suena, es que piedras lleva, y esto es muy delicado. Y yo estoy pensando que la acusación que hizo Satanás no fue solo, abarcó la tierra, sino el universo entero. Gracias a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que junto a su familia goce de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Si hay algo triste en las relaciones de las personas es cuando quizá alguno de nosotros nos acusa algún error o alguna injusticia con nuestros hijos, porque nos hemos ido hacia el lado del amor, y cuando hemos ido al lado del amor muchas veces hemos pasado por sobre la justicia, porque no pusimos las cosas como correspondía, y recordemos que eso es importante. Estoy pensando que incluso la Escritura dice que la tercera parte de los ángeles, ¿no es cierto?, se vino con él hacia la tierra. ¿Y qué pasó con el resto que quedó en el cielo, no es cierto? Quizás alguna relación que había con Dios los hizo echar pie atrás y no irse con Satanás. Ya fue muy fuerte la acusación, pero ¿qué hace que ahora se vindique Dios? Y de estas dos cositas vamos a hablar, de estas dos cosas maravillosas, cómo Dios se va a vindicar, cómo Dios se va a defender de esta acusación falsa,
que se ha hecho contra él. Para nosotros es muy difícil poder balancear dos cosas que son primordiales, el amor y la justicia. Fíjate, como padres, creo que en más de una oportunidad hemos cometido